El NAFTA, o Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es uno de los bloques económicos más considerado de los más importantes en lo que es alrededor del mundo. En esta ocasión somos un grupo de estudiantes de la Escuela de Negocios de la Universidad Nacional José Sánchez Carrión y vamos a darle unos alcances para que puedan entender más respecto a este tan importante tratado. Buenas noches. Yo les voy a dar una pequeña introducción que voy a empezar con una breve explicación de la importancia de uno de los tratados internacionales de comercio más conocido a nivel mundial como el NAFTA. Surge cuando los gobiernos de los Estados Unidos mexicanos, de Canadá y de los Estados Unidos de América, decididos a reafirmar los lazos especiales de amistad y cooperación entre sus naciones, firmaron un tratado de libre comercio, el cual tenía como principales objetivos poder fomentar los intercambios comerciales y los flujos de inversión entre los tres países, mediante la eliminación paulatina de los aranceles o impuesto que pagan los productos para entrar a otros países, el establecimiento de normas que deben de ser respetadas por los productores de los tres países y los mecanismos para resolver las diferencias que puedan surgir. Es así como el 1 de enero del año de 1994 entró en vigencia este tratado de libre comercio, el cual trajo consigo múltiples beneficios para los países participantes. En este informe se muestra está compuesto por los objetivos propuestos, los beneficios para los países participantes, disposiciones en materias aduaneras, normas internacionales, procedimientos, revisión de asuntos en materia de antidoping y las cuotas compensatorias, entre muchos otros temas más. Siguiente. Bueno, ahora les voy a hablar de los aspectos generales. Ya, los objetivos del presente tratado, expresados en sus principios y reglas, principalmente lo del Tratado Nacional, Trato de Nación Más Favorecida y Transferencia, son los siguientes. Uno serían eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación de transfronterizas de bienes y de servicios entre los territorios de las partes. Otro sería aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes. Y por último, también dice que establece lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado. Ahora les voy a hablar de la relación con otros tratados internacionales. Las partes confirman los derechos y obligaciones existentes entre ellas conforme al Acuerdo General sobre los aranceles aduaneros, comercios y otros acuerdos de que son partes. En caso de incompatibilidad entre tales acuerdos y el presente tratado, este prevalecerá en la medida de la incompatibilidad, salvo en que el mismo se disponga entre otra cosa. También les voy a hablar de la relación con tratados en materia ambiental y de conservación. Se dice que en caso de incompatibilidad entre este tratado y las obligaciones específicas en materia comercial están contenidas en... dice que uno de los protocolos de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono del 16 de septiembre de 1987, que en sus enmiendas del 29 de junio del 1990. Otro sería los tratados señalados en un anexo que es del 104.1, que dice que las obligaciones prevalecerán en la medida de la incompatibilidad, siempre que cuando una parte tenga la opción entre medios igualmente eficaces y razonablemente en su alcance para cumplir con tales obligaciones, elija lo que se presente en menor grado de la incompatibilidad con las demás disposiciones del tratado. Y por último, les voy a hablar de las extensiones de obligaciones, que dice que las partes procurarán la adopción de todas las medidas necesarias para dar eficacia a las disposiciones de este tratado, en particular para la observancia para los gobiernos estatales y provinciales,
salvo que en este tratado se disponga de otra cosa. Gracias. Ah, bien, continuando con la exposición, yo les voy a hablar de la parte primera, que es la parte general. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Bien, este capítulo establece el marco, objeto, propósito del acuerdo. En efecto, en el mismo se proveen los principios guías para la interpretación del acuerdo como un todo. Bien, este marco está conformado por distintos artículos, donde uno de ellos es el artículo 101, que establece que el área de libre comercio está conformada por Canadá, Estados Unidos, con excepción de Guam. También está la Comunidad de las Marianas del Norte, América Samoa y la US Virgin Islands. Puerto Rico es parte dentro de la NAFTA, con México también. Además de determinar que la firma del acuerdo se halla en conformidad con el artículo 21, perdón, 24. Bien, el artículo 2 establece el objeto y el propósito del acuerdo. La mayoría de las estipulaciones son similares a los propósitos políticos contenidos en el preámbulo. Sin embargo, existen una importantísima diferencia. Las estipulaciones del artículo 102 son de orden contractual y establece las obligaciones generales que guían la interpretación e implementación del resto del acuerdo. Las obligaciones específicas incluyen la eliminación de barreras al comercio y la facilitación de los movimientos de bienes y servicios en todo el área de libre comercio, promover las condiciones de libre comercio en todo el área, aumentar las oportunidades de inversión dentro del área de libre comercio, la protección de la propiedad intelectual, el establecimiento de un efectivo o procedimiento para la implementación, aplicación y administración de la resolución de disputas, y eso. Entonces, continuando, se sigue el artículo 103, que establece que el NAFTA tiene prioridad por sobre cualquier otro acuerdo. Si existiera algún conflicto con la excepción que el artículo respectivo establezca lo contrario. Y por último, el artículo 105, por su parte, establece la obligación por parte del gobierno federal la implementación del acuerdo dentro de su territorio, incluyendo los estados y los gobiernos provinciales. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, con la segunda parte hablamos del comercio en bienes. Las reglas que regulan el comercio en bienes son la esencia de cualquier acuerdo de libre comercio. Los 6 capítulos en esta parte establecen los términos y las condiciones bajo los cuales un bien producido en uno de los países gozará del acceso de libre comercio dentro del área. Sí, capítulo tercero de tratamiento nacional y el acceso al mercado de bienes. Ajá, a ver, un momento. Bien, bueno, continuando, esta segunda parte también está conformada por otros artículos, que es el artículo 300, que describe el principio fundamental de acceso al mercado aplicable a las provisiones de los anexos de AUFOS y textiles y los capítulos de energía y agricultura. En el artículo 301, la base de tratamiento nacional de la GATT dentro de la NAFTA. Esto significa que cada bien que ha sido importado dentro de cualquier país del área no será materia de discriminación. Es así entonces una garantía de que aquellos bienes importados gocen del mismo tratamiento que los productos domésticos. Em, bien, ah, y bien, continuando, entonces hablaremos de la tercera parte, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. La tercera parte habla de las barreras técnicas al comercio, el capítulo noveno, estándares.
El principio general en lo que los estándares deben ser no discriminatorios, ellos deben estar de acuerdo con la práctica internacional en manera de estándares, como así también con los organismos internacionales dedicados a la materia, entre ellos la Organización Internacional para la Estandarización, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura. Dentro de este marco, el objetivo principal resulta, en consecuencia, asegurar que los estándares técnicos no constituyan medidas discriminatorias en materia comercial. Más que buscar la armonización entre los diferentes sistemas de estándar nacionales, el NAFTA se sustenta sobre los principios de compatibilidad y equivalencia entre ellos, haciéndolos compatibles con el fin de facilitar el comercio. Para generar una confianza, el capítulo establece un desfallado procedimiento sobre acreditación, conformidad, aceptación, cambio de información y notificación. Bien, siguiente positivo, la última. Bien, en la parte cuarta, que es la última que voy a poner, hablaré de las adquisiciones gubernamentales y del capítulo 10, adquisiciones gubernamentales. El NAFTA mantiene las reglas específicas del EFTA en los que se respecta al procedimiento de licitación. A pesar de que México no es signatario del Código de Adquisiciones Gubernamentales de la GATT, concluido durante la Ronda de Tokio, más que afirmar los derechos y obligaciones bajo el código y establecer otras provisiones, el capítulo 10 duplica mucho de lo que puede ser encontrado en el código de GATT, como también así las provisiones adicionales que le hayan establecidas en la FTA relativas a la transparencia y las obligaciones procesales. Negociaciones posteriores, en el artículo 1024, en la liberación de este tipo de operaciones comenzaron no luego de 1998, que se fue donde activaron todo este tratado. Le voy a dar pase a mi compañera. Parte quinta, inversiones y servicios. El capítulo referente a inversiones del NAFTA fue elaborado sobre la base de la experiencia adquirida con el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos. Incluye un conjunto más integrado y comprensivo de obligaciones que aseguran que los intereses de los tres países continúen protegidos en el marco de las reglas generales de derecho. Además, promueve nuevas e importantes disposiciones para la solución de controversias y orientan un amplio espectro de cuestiones relativas a la conducción de los negocios. La disposición de inversión en el NAFTA incluye intereses menores, inversión propiamente dicha, derechos de propiedad, como también las inversiones mayoritarias o controladas desde los países miembros del NAFTA. El NAFTA también extiende su cobertura a las inversiones hechas por cualquier compañía y empresas establecidas en cualquiera de los tres países, sin importar su país de origen. Esto permite a los países miembros del acuerdo ser un lugar atractivo para las inversiones provenientes de Japón, Europa, Asia, etc. El transporte se encuentra incluido dentro del acuerdo del NAFTA, a pesar de que este no se contempla en el acuerdo entre Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, cada país ha mantenido algunas restricciones que ha considerado pertinentes en ciertos sectores sensibles de su economía. Como un ejemplo de ello, Canadá respecto a los servicios sociales, industriales, culturales y las telecomunicaciones. En cuanto a lo que es el comercio transfronterizo de servicios, el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos incluyó por primera vez el comercio transfronterizo de servicios en un acuerdo general de comercio y fue sujeto a los principios tradicionales de no discriminación y transparencia. Desde entonces se han logrado procesos en las negociaciones de Ginebra teniendo como finalidad el establecimiento de un acuerdo general sobre el comercio de los servicios, la GATS. Tal acuerdo sería un equivalente del Acuerdo General de Aranceles y Comercios, que es la GATT, la liberación de comercio de servicios que promueve grandes beneficios. El NAFTA toma la experiencia de negociaciones del comercio de servicios
de la Ronda Uruguay del GATT y del capítulo 14 del Acuerdo entre Canadá y Estados Unidos. En cuanto a lo que vendría a ser el capítulo 13 de las telecomunicaciones, constituye uno de los pilares esenciales de la actual economía, la transferencia de datos, el intercambio electrónico de información y el mantenimiento de sofisticadas redes intracorporaciones son cruciales para la integración de los componentes de largo alcance de las modernas corporaciones en un todo eficiente. El NAFTA establece reglas comunes para proveedores y usuarios de servicios de telecomunicaciones y computación. El capítulo sobre servicios de telecomunicaciones del acuerdo determina el modo en que las firmas que operen en América del Norte podrán acceder a los servicios públicos de redes de información, como así también las bases para el suministro de servicios de telecomunicaciones con valor agregado. Los mayores beneficios serán las firmas que usan las redes básicas para vender servicios de telecomunicaciones y computación o que utilizan las redes para las comunicaciones en sistemas de comunicación integrados de grandes empresas. Siguiente diapositiva, por favor. Parte sexta. Propiedad intelectual. El rápido aumento de la tecnología ha hecho de la protección de la inversión la clave determinante del éxito económico. La manera en que los gobiernos otorgan protección requieren del compromiso entre dos objetivos conflictos. Los daños de los derechos de la propiedad intelectual de los tangibles, resultados de los procesos de innovación, incluyendo patentes, marcas de comercio y derechos de propiedad literaria, tienen un natural interés en disfrutar los derechos excluidos por sus innovaciones tanto tiempo como sea posible. Un razonable periodo de tiempo para la protección exclusiva de tales derechos actúa como un poderoso incentivo de inmovilización. Por otra parte, los consumidores y competidores preferían que los frutos de su innovación estuviesen disponibles y al alcance de todos tan rápido como fuera posible, de modo que la competencia redujera precios y redujera hacia mayores procesos de innovación. Este capítulo define pautas específicas en áreas de propiedad literaria, marcas comerciales, grabaciones, patentes, circuitos integrados de semiconductores, secretos comerciales, diseño industrial, etc., y establece reglas para la plena vigencia de estos derechos en el ámbito nacional y transfronterizo. Los 3 países miembros del NAFTA ha acordado compatibilizar normas domésticas con las cláusulas esenciales de la Convención de Ginebra para la protección de los productores de fonogramas contra la duplicación clandestina, la Convención de Berna de la protección literaria y el trabajo artístico a la Convención de París. Siguiente diapositiva, por favor. Parte séptima. Disposiciones administrativas institucionales. Mientras que la cláusula del NAFTA provee los derechos y obligaciones que se aseguran que los 3 países impulsarán políticas comerciales y económicas sobre la base de los objetivos perseguidos por la no discriminación y la transparencia, anunciado en el capítulo 1, esta parte del acuerdo establece los procedimientos que aseguran la implementación efectiva de aquellas normas. Si la garantía de las disposiciones de esta parte del acuerdo está en no brindar la suficiente confianza a los hombres de negocios tan necesarios en todo el proceso de inversión y comercio. Cualquiera de los 3 gobiernos pueden solicitar la inversión de una decisión final hecha por una agencia de otro gobierno en cuestiones de antidumping y derechos compensatorios. Las decisiones de los paneles serán obligatorias y estos serán uno de los tantos casos binacionales. Si, por ejemplo, se establece una decisión o determinación de medidas antidumping por parte de Canadá contra idénticas mercancías provenientes de México y de Estados Unidos, se establecerán 2 paneles, uno para la decisión contra las mercancías mexicanas y el otro para las estadounidenses. Si el panel determina que la ley vigente ha sido correctamente aplicada, la cuestión finiquita ahí.
Por lo contrario, si aquel encuentra en la autoridad administrativa ha errado según las disposiciones y medidas vigentes que haría aplicado una corte o juez nacional en el caso, el panel podrá evitar el caso a la autoridad administrativa correspondiente para que corrija su error y elabore una nueva decisión. Siguiente diapositiva, por favor. Parte octava. Otras decisiones. En el capítulo 21 hace referencia a las excepciones. Aun cuando los 3 gobiernos de los países miembros del NAFTA fueron y cumplieron con los objetivos de reducir el espectro de las barreras del comercio a la mayor extensión posible, la soberanía y el interés nacional, significará que habrá excepciones a las reglas de libre comercio. Adicionalmente, en el artículo 2101 aclara que las excepciones a la salud y a la vida humana, animal o vegetal incluyen las medidas necesarias para la protección del medio ambiente. También en el capítulo 21 hace referencia a las disposiciones finales, en la cual se dice que en este capítulo contiene disposiciones técnico-legales referidas a la puesta en vigor del acuerdo y disposiciones sobre las reformas y anexos del mismo. El acuerdo tiene duración indeterminada y se permite la denuncia por parte de cualquier miembro con una notificación previa de 6 meses. Ahora le doy pase a mi compañero. Bueno, yo les explicaré un poco sobre el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, más conocido como el TEMEC o USMCA. Estados Unidos notificó a Canadá y México la puesta en marcha de nuevo acuerdo comercial entre los 3 países, que entró en vigor el 1 de julio del 2020. El acuerdo, que anteriormente era comúnmente conocido como NAFTA, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha pasado a denominarse TEMEC, Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Aparte del cambio de nombre, el Tratado de Libre Comercio contiene mejoras significativas, nuevas normas de origen, disposiciones de acceso al mercado para automóviles, acceso al mercado agrícola, inversión y contratación pública, trabajo y medio ambiente, derecho de propiedad intelectual y comercio digital, entre otros temas. ¿Cuáles son los principales cambios en el TEMEC con respecto al tratado anterior, NAFTA? Los principales cambios del TEMEC facilitan el comercio entre estos 3 países americanos, además de incluir nuevas normativas de aduanas y comercio electrónico. Propiedad intelectual. El tratado TEMEC apuesta por medidas más sólidas de propiedad intelectual, con especial enfoque en las patentes. Elimina una disposición sobre la disponibilidad de patentes para nuevos usos, métodos o procesos de uso de un producto conocido. Incluye un término adicional sobre una excepción sobre las revisiones regulatorias y un nuevo término sobre la vinculación de patentes, como las partes pueden cumplir con las obligaciones relacionadas con la restauración del plazo de la patente y la protección de datos para medicamentos de molécula pequeña. Elimina una disposición sobre protección de datos para nuevas indicaciones de medicamentos existentes. Resoluciones anticipadas. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá tiene entre sus objetivos aumentar el índice de respuesta en las resoluciones anticipadas del despacho de aduanas, haciendo más eficiente este servicio. En el caso que la autoridad aduanera se negara a dar una resolución anticipada, debe avisar al solicitante para darle la oportunidad de volver a hacer la petición y obtener la resolución esperada. Comercio electrónico, flujos y localización de datos. El Tratado TEMEC establece nuevas disposiciones comerciales digitales que incluyen la prohibición de los derechos de aduanas sobre productos de transmisión electrónica y límites en los requisitos de divulgación del código fuente.
El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá contiene amplias disposiciones sobre datos transfronterizos, flujos y restricciones en los requisitos de localización de datos. Contratación pública. El Tratado TEMEC, al igual que el NAFTA, establece estándares y parámetros para el gobierno en la compra de bienes y servicios y oportunidades a empresas de cada nación norteamericana para ofertar ciertos contratos de agencias gubernamentales, cuando se supera cierto umbral monetario establecido con carácter recíproco. La diferencia es que las disposiciones del Tratado TEMEC solo se aplican a adquisiciones de Estados Unidos y México, mientras que Canadá sigue cubierto por el Acuerdo de Contratación Pública de la World Trade Organization. Sin embargo, el umbral monetario para el Acuerdo de Contratación Pública de la World Trade Organization es de $180,000 en comparación con los $25,000 del Tratado NAFTA. Le doy pase a mi compañera. Modificaciones del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El TEMEC ha sido modificado por el Congreso estadounidense de América en el cuidado ambiental y el comercio, siendo aceptado por los gobiernos de México y Canadá. Estas son las modificaciones que se llevó a cabo. La primera es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que fue realizada en Washington. 2. El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, elaborado en Montreal. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Los cambios del TEMEC. Fomentó a la construcción de automóviles. El TEMEC crea un nuevo incentivo para edificar automóviles y camiones en América del Norte. Necesita que el 75% de las partes de un transporte se fabrique en uno de los 3 países, por arriba de la regla presente del 62.5%, para quedar independiente de aranceles cuando se mueve entre los 3 países signatarios. 2. Productores de lácteos de Estados Unidos obtienen más grandes ingresos al mercado. El TLCAM original eliminó los aranceles para la mayoría de los productos agrícolas comercializados entre los 3 países. A cambio, Estados Unidos dejará que más productos lácteos, maní y productos de maní canadienses, así como la cantidad limitada de azúcar, crucen la frontera. Le doy paso. Bien, en resumen hemos visto cómo un tratado que se firma por 3 países, después de un poco más de 20 años, se llega a reformar, iniciándose con propuestas que da el presidente de Estados Unidos actualmente, Donald Trump, al que se adaptan los otros 2 países a realizar nuevas negociaciones. Hemos visto cómo los compañeros han resumido los cambios que han habido, y hay empresas, como se acaba de mencionar, que se dedican a la construcción de automóviles, como es el caso de Ford, que han aprovechado mucho estos tratados, informándose y viendo la parte de disminución de aranceles, también la parte en lo que es la contratación del personal, y también eso ha sido uno de los motivos por los cuales se realiza eh, empieza esta idea de querer reformarlo, porque en México se realizaban los pagos de la mano de obra mucho más baratos que en Estados Unidos. Entonces, estas empresas lo que hacían era llevar sus manufacturas a países como México, al país de México, y pagar menos a la mano de obra. Así abaratan, disminuyen costos, ¿no? Ahora vamos a ver la parte del comercio exterior entre nosotros, Perú, y el bloque económico que conocemos como NAFTA. Perú no forma parte del acuerdo, sino que vamos a ver la parte de exportaciones e importaciones, sobre todo la parte de exportaciones. Estos datos los tenemos hasta el año 2016 y parte del 2017,
y luego vamos a ver una comparación con hasta la fecha actual, el año 2020, más o menos cómo han ido variando en algunos productos. Por ejemplo, aquí vamos a ver en la parte de exportación de Perú hacia los 3 países de NAFTA, que en el sector tradicional, esto es por sectores, el sector tradicional, en qué parte está más focalizado las exportaciones hacia ese bloque económico. Vemos en la parte minera, en la parte de la pesca, en la parte agrícola y la parte de combustibles, ¿no? Y en la parte no tradicional, de los que son agropecuario, sobre todo agropecuario, como vamos a ver que van a ser el caso de las uvas, los arándanos y también el caso de los espárragos, que desde esos años ha seguido desarrollando el comercio y no se ha perdido tanto mercado en esa parte. Entonces, vamos a ver que en el caso de, como mencionamos, el sector minero, va a estar enfocado en la parte de lo que es el oro, como la primera partida en la que se realizan más exportaciones. Luego vamos a ver el café, otros minerales de plomo. Sabemos que en el caso del oro, en este momento, en este año incluso Perú se encuentra dentro como primer productor de oro en Latinoamérica. Entonces, a uno de las principales exportaciones que hace es el caso de Estados Unidos. En la parte no tradicionales, como que vamos a resaltar la parte de las uvas frescas, los espárragos, arándanos y también las paltas. Esto ha sido lo que se está tratando de promover a través del Ministerio de Turismo y el MINCETUR, PROMPERÚ también dentro del Ministerio, y en conjunto tratar de mejorar y dedicarse a la exportación de no tradicionales, ¿no? Y bien, ahora vamos a ver la parte en el último año, para ser más precisos, hasta el mes. Esa es una consulta eh, realizada hasta noviembre, 1 de noviembre de este año. Entonces, igual el oro se sigue manteniendo como la primera partida que exportamos a este bloque económico, como es el NAFTA. Vamos a ver que en comparación al año 2019 incluso se ha desarrollado las exportaciones por valor casi el doble, se han duplicado. Esto puede ser también, se puede deber a que se requiere mucho más oro para poder, por motivo de la crisis también. Sabemos que es un commodity el oro y también se comercia eh, este, esta mercancía. En el caso aquí tenemos en segundo lugar las uvas frescas, la parte de los no tradicionales que veíamos hace 3 4 años, también se mantienen vigentes, seguida por los arándanos y los aguacates, ¿no? También están los espárragos y están esos en los primeros 5 lugares. Vemos que en valor al menos no es mucha la variación, están más o menos por ahí, a excepción obviamente que se dispara en el caso del oro, ¿no? Entonces en la parte de México, que también forma parte del NAFTA, ahí no tiene el oro como primer lugar, pero también, por ejemplo, en tercer y cuarto lugar se encuentran, en el tercer lugar se encuentran también las uvas, y por ejemplo en quinto lugar se encuentran las partidas de paprika, que en México se conoce como chile, ¿verdad? Y a Canadá también volvemos otra vez al oro. Es también una gran fuente de porcentaje grande de las exportaciones que realizamos al país canadiense dentro del bloque del NAFTA. Eso sería un resumen de lo que se conocía como NAFTA, el North American Free Trade Agreement, ahora que vamos a conocer como el USMCA, o en español el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Espero que haya sido muy informativa esta información, que les pueda ser útiles y que les pueda motivar a que puedan realizar más investigación de este tipo. Muchas gracias por su tiempo y hasta otra oportunidad.